¿Cómo están, creadores? Espero que estén muy bien. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Regresamos con la serie Editar Como y hoy vamos a intentar replicar el estilo del Fujifilm Superia. Esta película fue desarrollada por Fuji para intentar competir con el Kodak Portra, entonces vamos a ver muchas similitudes en cuanto a rango dinámico y tonalidades. Y fue sugerido por uno de ustedes, por Jeff Frost, en los comentarios de un video pasado, así que si tienen sugerencias de estilos que quieren que yo replique, no importa si son de película o de algún fotógrafo o creador que sigan, pónganlo abajo en los comentarios y yo los voy a ir checando. Bien, brevemente vamos a checar unas de las cuantas características de este rollo o este negativo de color para intentar comprender lo que tenemos que hacer cuando setemos a Lightroom, editemos una fotografía paso por paso y creemos un preset a partir de ello. Así que comencemos. Bien, las imágenes que tengo aquí de ejemplo son del Fujifilm Superia Extra 400, es el más común de toda la gama Superia y más que nada se caracteriza por tener un contraste medio con muy buen rango dinámico en las partes oscuras de la imagen o buena latitud de exposición, y también tiene una saturación media normal, nada completamente loco. Por ejemplo, la semana pasada vimos el Kodak Ektar, que tiene una saturación por encima mucho más elevada con respecto a los demás rollos analógicos. Entonces aquí lo que podemos observar en cuanto a exposición y contraste es como las partes brillosas de la imagen están un poquito más brillosas, se pierde un poco de información ahí, pero donde recupera mucho detalle es en las partes oscuras. Básicamente en todas las imágenes podemos observar que las partes sombreadas, incluso en atardeceres, contienen mucho más detalle de lo normal. Entonces estamos hablando de que estamos subiendo las sombras, ya sea en correcciones básicas o en curva de tonos, y las simulaciones tal vez retractándolas un poquito, pero nada en el extremo para obtener una cantidad bárbara de información en las nubes o cualquier parte brillosa de nuestra fotografía. Ahora, en cuanto a las tonalidades de este negativo de color, vamos a ver prácticamente unos colores bastante naturales, con la excepción de los rojos, que están llevados un poquito hacia los colores de arcilla o de tabique, y los verdes un poco hacia tonalidades esmeraldas, un poco más frías de lo normal. Entonces eso lo tenemos que tomar en cuenta cuando alteremos en calibración de cámara básicamente la ciencia del color de la fotografía. Ahora, una cosa que aparece bastante es que si subexpones la fotografía o en situaciones oscuras, van a aparecer un poco de tonalidades verdes en las sombras, y después en las partes brillosas de la imagen puede que aparezcan un poco de tonalidades magentas. Ya sabemos que Fuji se enfatiza más que nada en este tipo de tonalidades, donde los morados o magentas en atardeceres, por ejemplo, siempre van a tener un poquito más de saturación, pero aquí lo estamos viendo básicamente en todas las fotos, tiene un ligero tinte morado o magenta en las partes iluminadas. Mientras tanto, en fotografías oscuras, sombreadas, en días nublados o lluviosos, va a aparecer esta tonalidad verdosa en las sombras y es bastante evidente. Entonces, colores bastante naturales, con la excepción de aquellos que mencionamos, pero uno que falta bastante en casi todas las fotografías de ejemplo o que está decrecido son los azules. Entonces, los azules en el cielo por lo general van a estar un poquito más desaturados, dando cabida a que entre ese magenta, ese morado que añadimos en las iluminaciones. Y el último aspecto que yo mencionaría es que esta película sí tiene un grano bastante fino, pero sí es notorio, no tenemos que acercarnos mucho a la fotografía para verlo. Pero bueno, creados, ahora que tenemos esas características principales, saltemos a Lightroom y comencemos a editar. Pero antes de ello, como siempre, quiero recordarles que estos filtros que vamos a generar hoy, porque vamos a generar dos, van a estar en el paquete editar como V3 junto al paquete análogo. Link ahí arriba si los quieren checar. En estos paquetes van a estar todos los filtros que generemos en la serie de editar como a lo largo de todo este año. Entonces, conforme analicemos más presets, más filtros van a estar añadidos a esos dos paquetes. Entonces, si me pueden apoyar, lo agradecería muchísimo. Si no, no se preocupen, saltemos al tutorial y comencemos a colorear. Bien, creadores, una vez en Lightroom, aquí tengo esta foto, no es nada muy especial, pero tenemos las tonalidades que estamos buscando. Tenemos los rojizos del tabique que queremos cambiar un poco, tenemos los verdes y tenemos los azules, y también una imagen que tiene bastante contraste, donde estamos hasta perdiendo información en las partes oscuras. Ahora, esto siendo fotografía digital, sabemos que podemos rescatar esas sombras y obtener todo el detalle que tenemos aquí. Pero bueno, primero vámonos con la exposición y contraste que tiene el Fuji Superia. Entonces queremos bajar las iluminaciones un poquito, pero en particular queremos subir las sombras para tener más detalle sin perder esos negros puros, el contraste. Entonces para ello vamos a utilizar las correcciones básicas, y aquí tenemos iluminaciones, sombras, blancos y negros, y lo vamos a combinar con la tableta de presencia junto con la curva de tonos. Piénselo como distintas capas para llegar al resultado final. Ahora, para este video y en general casi nunca utilizo temperatura, matiz, exposición y contraste, porque estos cuatro valores los utilizo para ajustar el filtro
a una fotografía que tal vez está mal tomada en campo. Por ejemplo, esta foto, como pueden ver, la tomé en campo y está un tanto subexpuesta. Por ello, mejor utilizo la exposición para compensar, pero este valor de 0.75 de exposición no quiero que sea aplicable a otras fotografías que tal vez sí están bien tomadas. Entonces, por eso mismo, estos 4 valores los omito e inicio con iluminaciones. Bien, primero iluminaciones. Vimos que muchas de las fotografías, las iluminaciones estaban un tanto brillosas, pero siendo fotografía analógica no queremos correr el riesgo de tener nada sobreexpuesto. Entonces no queremos ir hacia el positivo en el punto en que empezamos a perder detalle. Noten como los cables empiezan a desaparecer un poquito. Queremos ir un poquito hacia el negativo, pero no completamente, de modo que la imagen se haga completamente plana. Entonces voy a bajar por ahí del menos 10, menos 15 será suficiente. Ahora, sombras no queremos ir hacia abajo, sino introducimos más contraste. Queremos subirlas para tener más detalle y tampoco vamos a ir completamente al extremo. No queremos una imagen con 15 stops de rango dinámico. Tal vez por ahí del más 40 o más 30 será suficiente. Ahora, simplemente lo que hicimos aquí trae muchísimo más detalle a las partes oscuras que teníamos en la imagen original. Ahora, blancos, en este caso los voy a bajar un poquito para asegurarnos de que no haya nada completamente sobreexpuesto y perdiendo detalle, por ahí menos 15. Y después los negros van a controlar las partes más oscuras de nuestra imagen. Las sombras es un poquito más arriba en la exposición. Entonces negros los voy a regresar hacia el negativo para no perder la cualidad que tienen los negros en la fotografía. Entonces voy a bajar un poco, por ahí del menos 15. Entonces, como consecuencia tenemos una imagen ahorita que tiene más detalle en las partes oscuras, como podemos ver. Esto sucede al subir las sombras, pero seguimos reteniendo ese negro puro al bajarlos. Bien, entonces prácticamente ya tenemos la latitud de exposición como la queremos, el rango dinámico. En la curva de tonos, lo único que voy a hacer es hacer que los negros sean un poquito más difuminados. Algo que casi siempre vemos en la fotografía analógica, que puede ser un estilo personal, es que los negros tienden a ser grisáceos, tienden a tener una cualidad parecida a esta. Obviamente este es en extremo, pero si comparamos los negros de la imagen comparado con la interfaz de Lightroom, es un cambio radical. Entonces, algo parecido vamos a hacer en nuestra curva de tonos. Y lo único que quiero hacer aquí es crear un punto en las sombras, en el rango que está por aquí. Simplemente para actuar como un ancla y que no se afecte la parte superior de nuestra curva en gran medida. Entonces voy a ponerlo en el ángulo de 30 en la entrada y 30 en la salida, es decir, 30 en el eje horizontal, son simplemente coordenadas, y 30 en el eje vertical, generando este punto aquí. Y voy a mover el punto que controla los negros, que es este hasta abajo, hacia arriba ligeramente, no demasiado, pero simplemente por ahí del 5% o el 4%, para que los negros de nuestra fotografía estén ligeramente más grisáceos y lavados. No es un cambio súper radical. En otros videos he hecho cambios muy dramáticos en la curva de tonos o mucho más complejos. Entonces, si quieren un video detallado de esta herramienta que puede resultar bastante compleja en ocasiones, está el link aquí arriba si lo quieren checar. Ok, ahora pasamos a la tableta de presencia, que yo la clasifico dentro de contraste y exposición, aunque también afecta a la saturación. Aquí tenemos textura, que simplemente pueden observar que añade más nitidez a nuestra fotografía hacia el positivo, y hacia el negativo la quita. Y después tenemos claridad, que añade más contraste a los medios tonos, y después los quita hacia el negativo. Y borrar neblina, que pues como su nombre lo dice, borra la neblina de fotografías de paisaje para hacer la imagen más clara, o hacia el negativo la añade y genera este efecto como lavado, como una fotografía analógica. Entonces vamos a hacer uso de todas estas simplemente para estilizar un poquito más nuestra edición. Entonces voy a ir hacia el negativo con todas. Simplemente voy a quitar un poco de la nitidez que tiene la cámara o la fotografía digital contemporánea. Entonces hacia el negativo con la textura, hacia el negativo un poquito con la claridad, y también hacia el negativo todos los valores por ahí del menos 12 de borrar neblina, generando una imagen un tanto más suave. Bien, entonces ya tenemos exposición y contraste como la queremos. Tenemos una imagen con más información en las sombras, pero reteniendo el contraste, y quitamos un poquito de la sobrenitidez que tiene la fotografía digital. Ahora vamos a pasar a color. Y en color vamos a iniciar cambiando la paleta de colores para que se asemeje más a los colores de Fuji, y para ello vamos a utilizar calibración de cámara. Y esta herramienta por default en Lightroom Classic está hasta abajo y nos permite alterar el rojo, verde y el azul primario, es decir, los 3 colores que componen cada uno de los píxeles que vemos en nuestra exposición. Sí, cada color que tenemos en nuestra fotografía digital está compuesta por una combinación de estos 3 colores. Entonces no importa si el rojo puede que esté compuesto en mayor porcentaje por rojo, sí va a seguir siendo afectado por los movimientos que hacemos en el azul. Entonces por ello tenemos que tener mucho cuidado con esta herramienta y cómo la trabajamos, pero nos brinda la posibilidad de alterar la ciencia de color de nuestra fotografía. Entonces, si quieren un video más detallado de esta herramienta, link ahí arriba si lo quieren checar. En este caso, lo único que me interesa es cambiar la paleta de los colores en general para que estén orientados un poquito más hacia colores analógicos de Fuji. Entonces, primero, rojo primario. Recordatorio que los rojos,
como lo tenemos en los tabiques o en la chamarra que tenemos aquí, no queremos que estén hacia los morados. Queremos al contrario que estén un poquito más hacia los anaranjados o arcillosos. Entonces vamos a ir hacia el positivo y tampoco quiero ir en el extremo porque, como ya mencioné, estoy afectando todos los colores, incluyendo los árboles y todo otro color que no quiero que se mueva. Entonces va a ser un cambio muy ligero, por ahí del 15% hacia el positivo, simplemente para que estén tendiendo un poquito más hacia los anaranjados. De ahí voy a añadir un poco de saturación, y la saturación lo único que hace es incrementar la cantidad de rojo que le estamos introduciendo a todos los colores. Entonces va a hacer que todo brille un poquito más, pero en particular los rojos. Noten cómo ahora brillan muchísimo y están muchísimo más saturados. Entonces obviamente tampoco voy a ir muy en el extremo, simplemente 10%, un cambio muy ligero y tenue. Ahora en el verde primario, recordatorio que los verdes estaban más hacia los esmeraldas con este carrete. Entonces aquí tenemos unos cuantos verdes y vegetación. Si vamos hacia el positivo, se hacen fríos. Si vamos hacia el negativo, se hacen amarillentos. Entonces vamos a ir hacia el positivo ligeramente, también por ahí del más 15. Y finalmente, una cosa que vamos a hacer más aquí en calibración de cámara es bajar un poco la intensidad de los azules en general para afectar los cielos. Entonces aquí los azules están bastante tenues porque es un día brumoso, pero si vamos hacia el negativo, noten cómo pierden un poco de intensidad. Obviamente es en exceso, por ahí del menos 25 será suficiente. Y son cambios bastante sutiles, pero estamos afectando la paleta general. Noten cómo los azules han cambiado con respecto a la imagen original y también los colores del tabique. Ok, continuamos. Ahora, en calibración de cámara notaron que no hice cambios sumamente radicales porque no me gusta afectar a toda la imagen de una manera extraña. Puede que estos cambios en esta foto se vean bien, pero si muevo los layers demasiado, tal vez en otra fotografía va a hacer que se vea completamente horrible. Entonces no me gusta cambiar mucho los sliders aquí. Lo que sí voy a hacer es ir a HSL y vamos a corroborar estos cambios, pero en colores específicos. Entonces HSL ahora está dentro del mezclador de color. Vamos a alterar la tonalidad, saturación y la luminancia de colores específicamente. Entonces aquí lo único que quiero hacer es enfatizar esas tonalidades verdes hacia los esmeraldas. Entonces voy a reducir un poco la saturación del verde ligeramente para que no esté tan vivo, un poquito más opaco. Y también del amarillo, que controla también mucho del follaje de los verdes. Noten cómo si desactivo lo que hice en mezclador de colores, noten cómo el amarillo controla muchísimo de estos verdes. Entonces simplemente bajar la intensidad un poquito, y en tonalidad lo único que vamos a hacer es cambiar los verdes profundos un poquito más hacia los esmeraldas, por ahí del más 20. Ok, siguiente paso, vamos a ir a la tableta de efectos que está un poquito más abajo y vamos a añadir el granulado, porque ahorita esta imagen se ve súper limpia y súper nítida. Vamos a añadir un poco de cantidad, no demasiada, sino se convierte algo irreal, que vamos a añadir tal vez alrededor de los 30. Y después, obviamente, si nos alejamos no es notorio el granulado, entonces vamos a incrementar el tamaño por ahí del 55, y si nos alejamos está el granulado presente, pero no es súper distractor. Ahora, si quieren que el granulado tenga mucho más contraste entre las partículas y sea más notorio, siempre pueden subir la rugosidad, y noten cómo ahora es mucho más presente. Estamos simplemente incrementando el contraste entre las partículas blancas del granulado y las partículas oscuras. Yo en este caso lo voy a dejar tal cual por default en 50, pero si ustedes quieren añadir más, adelante. Bien, entonces aquí tenemos el filtro base, y lo estoy diciendo como filtro base porque ahorita vamos a añadir en la segunda versión las tonalidades verdosas y magentas que puede que no sean idóneas para fotografiar retratos. Entonces este filtro que tenemos aquí va a ser práctico y útil para todo tipo de fotografías. Entonces vamos a guardarlo. Para guardar un preset vamos al panel de la izquierda, bajo ajustes preestablecidos le damos en el más y crear ajuste preestablecido. Después de nombrarlo, recuerden que no queremos marcar equilibrio blancos, exposición y contraste, ni cualquier otro slider que no utilizamos. Una vez terminado, le damos crear. Bien, brevemente quiero probarlo en un par de imágenes para ver si hicimos un buen trabajo o si requiere modificación. Entonces tengo esta imagen cualquiera, con este bote de basura en Plaza San Marcos, pero vamos a aplicar el filtro, le doy clic y así tenemos el antes y el después. Entonces tenemos una imagen un poquito mejor expuesta, tenemos más detalle en las partes oscuras, obviamente podemos ver un poco más, pero sin perder los negros. Tenemos ese granulado presente y esos azules un poquito retractados y una tonalidad un poquito más cálida en general en los tabiques. En esta imagen de mi madre podemos observar los cambios que hicimos en los verdes, llevándolos un poquito hacia tonalidades más frías y atenuándolos un poco. Mientras tanto los rojos, como brillan más que en la fotografía original, creo que hicimos un buen trabajo y el contraste está perfecto. No es demasiado fuerte, pero sí tenemos mucha más información o ligeramente más información que en la fotografía original.
Bien, ahora generemos la variante que va a ser más apegado al negativo original, donde tenemos esos magentas clásicos de Fuji en las iluminaciones y esos verdes esmeraldas o a veces más hacia los mentas en las sombras. Entonces ya tenemos una imagen seleccionada donde tenemos sombras y tenemos iluminaciones. Ahora vamos a aplicar el filtro que acabamos de crear para no iniciar de cero. Y inmediatamente noten cómo tenemos mucha más información. Y bueno, ya tenemos básicamente el filtro base. Ahora lo único que tenemos que hacer es ir a la herramienta de gradación de color. Y esta herramienta me encanta porque te permite separar la imagen en tres partes, en sombras, medios tonos e iluminaciones, y añadir una tonalidad con un nivel de saturación a cada una por separado. Entonces, obviamente, en las sombras vamos a añadir esa tonalidad verdosa, entonces vamos a añadir un poco de saturación. Vamos a encontrar, moviendo este punto de izquierda a derecha, la tonalidad que queremos. Ustedes pueden irse por una tonalidad un poco más fría. Yo voy a irme por algo como este. La tonalidad va a ser 113 y la saturación es excesiva. Voy a bajar este punto hacia adentro. Yo me voy a ir con un valor cercano al 10%, 11%. Y noten cómo inmediatamente las partes oscuras de nuestra imagen se pintan con esta tonalidad verde. Entonces puedo desactivarlo, así está antes. Y después, bastante ligero, ustedes pueden ir más saturación si así lo desean. Y ahora en la rueda de las simulaciones voy a añadir esa tonalidad morada o magenta. Entonces otra vez noten cómo se pintan las partes brillosas de la imagen. Vamos a encontrar la tonalidad que queremos. Yo me voy a ir con 270 más hacia los morados. Y la saturación obviamente muy alta. Por ahí del 8% va a ser suficiente para mí. Entonces es un cambio bastante sutil, pero está presente. Noten cómo el cielo y las simulaciones tienen este ligero tinte magenta. Ustedes pueden subir la saturación más, pero yo sé que este valor de 8%, si lo combino con un atardecer morado, va a hacer que resalte muchísimo más. Y lo mismo sucede con estos verdes en las sombras, generando esta imagen súper retro con esta tonalidad en la sobreexposición. Bien, guardemos el preset y vemos si lo tenemos que modificar. Bien, veámoslo en esta foto donde tenemos muchas sombras y muchas iluminaciones. Primero probemos el filtro base y cómo inmediatamente tenemos más información en las partes oscuras y el contraste que buscábamos, y azules un poquito decrecidos. Y ahora apliquemos la versión de color, donde ahora tenemos esta tonalidad verdosa que ahora es muy relevante. ¿Por qué? Porque la versión de color trabaja con exposición, entonces está detectando que mayor parte de esta imagen, todo esto está en las sombras, entonces está siendo pintada con la tonalidad que añadimos aquí. Mientras tanto, vemos que el cielo ahora tiene este ligero tinte magenta que estamos buscando. Nada en el extremo, pero está presente, simplemente dándole estas tonalidades de los colores Fuji. Ahora, claramente ustedes pueden subir la saturación o pueden jugar con la barra de equilibrio. La barra de equilibrio simplemente va a decir a Lightroom qué es sombra y qué es iluminaciones. Por ejemplo, si voy al menos 100, le estoy diciendo a Lightroom que toda la imagen la clasifique como sombras, de modo que incluso en el cielo ahora aparece esa tonalidad verdosa. Si voy al más 100, le estoy diciendo que toda la imagen está clasificada como iluminaciones, de modo que ahora este magenta ha sustituido al verde que teníamos en las sombras. Yo lo dejo en normal por default, y si hay un caso específico de una fotografía donde los verdes están apareciendo en una parte donde no quiero, ya muevo y ajusto el equilibrio manualmente. Otra cosa que pueden hacer es en el panel de ajustes preestablecidos. Cuando tienen su filtro seleccionado, acá arriba tienen este slider de cantidad para intensificar el efecto de cada uno de los valores que introducieron al filtro. Entonces, por ejemplo, si voy al más 100, noten cómo se hace mucho más excéntrico el filtro, y lo que está haciendo es simplemente impulsar todos los valores que tengo hacia el extremo. Y si voy hacia el negativo, simplemente estoy yendo por una versión un poco más tenue del filtro. Entonces, siempre pueden utilizar el slider de cantidad para ajustar el filtro a sus necesidades. Y bueno, creadores, creo que en general hicimos un buen trabajo. El filtro base genera este estilo analógico, en particular con el granulado y el contraste que generamos. Y después el de color le da este toque de Fujifilm Superia. Claramente podremos subir la intensidad en esta foto para hacerlo mucho más marcado y se ve fantástico. Y bueno, creadores, esa es mi transformación del Fujifilm Superia a fotografía digital. Espero que les haya gustado y hayan aprendido algo. Y recordatorio que estos dos filtros que generamos hoy están en el paquete editar como V3, en el paquete análogo, y también en el paquete editar como V3 Deluxe. Es decir, he reconvertido estos filtros para que los puedas aplicar a tu video. Búsquenos en mi tienda, link ahí arriba si me pueden apoyar. Lo agradecería muchísimo. Si no, no se preocupen, simplemente denle like al video, suscríbanse, compártanlo con amigos, todas esas cosas. O si quieren ver un video de la serie editar como, vean el que está aquí, o el playlist completo si se quieren echar un maratón. Yo soy Tony Fuentes, nos vemos en el siguiente, y sobre todo, chicos,